tierra aún conservaba el olor metálico de la reciente tormenta, cuando Borradok se detuvo en medio del lodo rojizo, bajo un viejo árbol de algodón retorcido por el viento y los años. Algo le hizo apretar la mandíbula. Fue un gemido seco, casi animal, apenas audible en el aire húmedo del mediodía. Y allí estaba ella, una joven de piel cobriza y ojos negros como una noche sin estrellas, atrapada en una trampa de acero oxidado que se le hundía en la pierna. El hierro se clavaba en su carne con furia implacable. La sangre, ya oscurecida, formaba pequeños charcos entre las raíces del árbol. Su cuerpo, empapado por la tormenta, temblaba, pero no pedía ayuda. Bo no se movió. Al principio, solo la observó, como si la tierra misma lo pusiera a prueba. El silencio del campo no daba testigos. Podría haberse ido. Nadie lo habría sabido. Nadie lo habría juzgado. Entonces, la joven levantó los ojos. Sus labios secos se entreabrieron. Su voz, desgarrada como un trapo viejo, apenas llegó hasta él. Si vas a hacerlo, hazlo ahora. No había súplica, no había miedo, solo una fría aceptación de la derrota, como la de quien ya ha perdido todo. Bo dio un paso, luego otro. Al acercarse, vio que la trampa no era nueva. Con esas cazaban osos décadas atrás. El acero estaba mellado y sucio, pero aún afilado. La capa de óxido y sangre le revolvió el estómago. Se agachó, sacó su cuchillo y comenzó a trabajar con cuidado en el mecanismo. Ella no gritó, solo cerró los ojos con fuerza. La trampa se abrió con un chirrido metálico. La pierna quedó libre, aunque la herida abierta auguraba días de fiebre y dolor. Sin decir una palabra, Bo la levantó en brazos. Pesaba más de lo que aparentaba, no por su cuerpo, sino por la rigidez que da al sufrimiento prolongado. Su piel estaba curtida por el sol, sus brazos marcados por cicatrices antiguas, y su larga trenza caía sobre su rostro. La llevó a un viejo granero, donde el olor a heno y madera mojada ahogaba el del miedo. La recostó en un rincón seco, sobre un saco vacío de grano. Fue al pozo, trajo agua y lavó con cuidado la herida. Cuando el trapo tocó su pierna, el cuerpo de la joven se estremeció, no por el dolor, sino por costumbre, una reacción automática al contacto de otro. Tranquila, murmuró Bo con voz grave. No te haré daño. Ella abrió los ojos. Su mirar atravesó con una mezcla de dignidad y agotamiento. Pero si yo muero, tú también. Bo entendió. Sabía lo que quería decir. Sabía que, al intervenir, se había metido en algo más grande que él mismo. No era solo una mujer herida, no era una desconocida cualquiera, era una chispa
en medio de un bosque seco, y ahora todo lo que hiciera o dejara de hacer le dejaría una marca imborrable. Apoyó su Winchester contra la puerta del granero, se sentó contra la pared y respiró hondo. Afuera, el viento seguía arrastrando hojas mojadas. Cada crujido, cada susurro, le parecía el paso de un extraño. No durmió. Cada vez que un búho ululaba o el bosque gemía, sus dedos se cerraban sobre un gatillo invisible, hecho de recuerdos. Al amanecer, cuando la primera luz se coló por las rendijas de la madera, Bo se levantó y, antes de salir, se volvió hacia ella. Si despiertas antes que yo, no huyas. Ya no hay lugar seguro. Ella no respondió, pero sus dedos, aún manchados de barro seco, se cerraron suavemente sobre un puñado de paja, como si hubiera decidido que, al menos hoy, se quedaría. El sol ya estaba alto cuando Kaya abrió los ojos. La luz entraba por las grietas del granero y caía directamente sobre la improvisada venda de su tobillo. Al moverse, un dolor agudo le atravesó la pierna como un carbón al rojo vivo. Apretó los dientes, negándose a emitir siquiera un gemido. Afuera, Borradok afilaba su cuchillo contra una piedra, con movimientos lentos y rítmicos. El sonido del acero deslizándose sobre la roca era casi hipnótico, como si midiera el paso del tiempo en ese rincón olvidado del mundo. Al oír el leve crujido de la paja detrás de él, no se volvió. «¿Despertaste?», dijo, sin alzar la vista. Kaya se incorporó lentamente, apoyando la espalda contra la pared de madera. Respiró hondo antes de hablar. Sí. Su voz era ronca, baja, pero firme. «Rompiste la trampa». Bo asintió. Sí. No hubo más palabras, ni explicaciones, ni preguntas. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, como si cada sílaba le costara un esfuerzo, Kaya volvió a hablar. Me dejaron en la trampa para que recordara mi lugar. Su voz no tembló, no buscaba compasión. Las palabras salían como cuchillas, cortas, precisas. Bo dejó de afilar, colocó el cuchillo sobre la tabla desgastada y por primera vez desde aquella noche la miró con atención. ¿Quién es? Kaya bajó la vista un instante, luego la levantó sin parpadear. Los míos, apaches. Hizo una pausa larga, seca como un invierno sin lluvia. Mi abuelo fue jefe, gobernó con sabiduría, con justicia, pero ya no hay lugar para eso. El nuevo jefe, Hawken, su voz se endureció. Quiere borrar su nombre, y yo soy lo único que queda de su sangre. Bo no respondió. No sabía cómo enterrar un linaje. Solo sabía cómo vivir con fantasmas. No me quería como mujer, continuó Kaya. Me quería como símbolo, para demostrar que hasta la sangre antigua se arrodilla. Le dije que no.
cerró los ojos un instante. El aire en el granero se volvió denso. Entonces te dejaron en esa trampa para que las otras mujeres vieran lo que pasa si alguien se niega, dijo Go más para sí mismo. Kaya apretó los dedos sobre las rodillas hasta que los nudillos se le blanquearon, delatando la lucha interna. Me tuvieron allí hasta que empecé a rogar por clemencia, dijo. Pero no lo hiciste, murmuró Go, como confirmando su resistencia. No, respondió ella, breve y firme. Hubo otra pausa. El granero pareció contener la respiración. Bo se levantó, dio unos pasos y regresó con una manta raída que colocó con cuidado a su lado. Kaya no la tocó. Si regresan, dijo él, no serás su víctima. Kaya alzó el rostro con desafío. Su mirada estaba llena de determinación. Ya no soy una víctima. Desde que dije no, ya no les pertenezco. Sus ojos, del color del desierto tras la lluvia, eran severos, pero vivos. En ellos, Bo vio algo inesperado. No miedo, no ira, sino una certeza inquebrantable. Luego añadió, casi en un susurro: si me entregas, lo entenderé. No me debes nada. Bo desvió la mirada hacia el rincón donde había arrojado los restos de la trampa. El hierro estaba oxidado, manchado de barro y sangre seca. Calla, ya rompí el hierro una vez, dijo, bajando la voz. Es demasiado tarde para retroceder. Ella no respondió. Solo cerró los ojos, no por alivio, sino por algo mucho más profundo. Por primera vez en días, no tenía que cargar con todo sola. Kaya se levantó al tercer día. No avisó, no pidió ayuda. Se apoyó en las palmas sobre la paja y, con una lentitud dolorosa, la de quien aún no confía en su propio cuerpo, se incorporó. El tobillo seguía hinchado. La venda que le había puesto Bo estaba húmeda por el sudor y la fiebre que no cedía. Pero no emitió un solo gemido, ni un solo suspiro maldito. Bo, a unos metros, reparaba una sección de la cerca que el último huracán había arrancado. El eco del martillo rebotaba en los postes como un latido seco. Al oír sus pasos, se volvió solo para verla de pie, y luego siguió clavando clavos. No le dijo que se sentara, no le pidió que descansara. En esa tierra seca, si uno podía estar de pie, lo hacía. Kaya salió del granero. El sol le quemaba la espalda con una luz implacable, revelando las cicatrices. Las marcas de cuero aún estaban en su piel, como sombras antiguas. Sin dudar, se agachó, levantó un tronco caído y se lo echó al hombro. El movimiento fue rápido, preciso, el gesto de quien ha trabajado la tierra con las manos, no con palabras. Bo lo notó, no dijo nada. Ese día trabajaron lado a lado, sin acordarlo,
como si ambos supieran que la única forma de sobrevivir era no estorbarse. Bo arreglaba la cerca, Kaya acarreaba leña. Cuando llenaban el barril de agua, ella lo cargaba primero. Cuando la tierra estaba dura, él cavaba. No hubo divisiones, no hubo disputas. Al mediodía, Bo dejó sobre una caja de madera un trozo de pan de maíz y un poco de carne seca. Kaya comió en silencio. Al terminar, lo miró una vez, asintió y siguió trabajando. Eso fue suficiente. Al atardecer, el viento cambió. Trajo una fina polvareda que teñía el horizonte de rojo y ocre. Kaya se arrodilló junto al granero, mezclando barro con las manos para sellar las grietas por donde se colaba el frío. El lodo se le pegaba a los antebrazos, al cabello. Bo, sin decir palabra, le tendió su viejo cuchillo para raspar el exceso. Cuando sus dedos se rozaron, ninguno se apartó, no por deseo, sino porque ya no había lugar para el miedo. Esa noche se sentaron en el porche. Bo encendió un cigarrillo que rara vez terminaba. Kaya afilaba una hoja corta contra una piedra plana. El chirrido del metal se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Un sonido humilde, pero que sonaba como un mundo que seguía girando. Tras un largo silencio, Kaya habló. Aquel día te dije que si querías hacerlo, lo hicieras. Bo no se volvió, solo asintió. Sí, y no lo hiciste. No lo necesitabas, añadió Kaya. Siguió un silencio de los que pesan, de los que dicen más que las palabras. Esa noche, Kaya durmió profundamente, sin sobresaltos, sin despertar empapada en sudor o recuerdos. Afuera, Bo recorrió lentamente el rancho, deteniéndose a escuchar, a observar las sombras, a buscar algo fuera de lugar. Su Winchester, colgado del hombro, era más hábito que amenaza. Sabía que la trampa no era solo hierro oxidado, era un símbolo. Y aunque la había abierto, la cuerda que ahora los ataba era más fina, invisible y mucho más difícil de cortar. Desde entonces, ya no hubo distinción entre su trabajo y el de ella. Kaya, con la venda aún apretando su tobillo como una tenaza, cruzaba el patio sin cojear ante el mundo. En dolor, aunque constante, ya no gobernaba sus movimientos. Levantaba sacos, ordenaba herramientas, recogía astillas del suelo, como si siempre hubiera vivido allí, como si su cuerpo herido, curtido y aún sangrante, supiera que no había lugar más digno que junto a quien trabaja sin esperar gratitud. Bo lo entendía, no con palabras, sino con la forma en que compartían espacio. No preguntaba, no controlaba. Si ella se acercaba con un cubo de agua,
él le ofrecía el hacha para partir leña. Si acarreaba troncos, le indicaba con la mirada dónde dejarlos. En ese rincón sin ley, donde el cielo era inmenso, pero la justicia escasa, nadie les decía qué hacer, y aún así lo hacían. Hashtag, signo de exclamación, arroba, meta, comillas, pause, comillas, 2 puntos, comillas, sex, comillas, 2 puntos, 2.0. Una mañana, al regresar del corral con una pala al hombro, Bo descubrió que el granero estaba completamente reforzado. Todas las grietas selladas con barro endurecido, y la puerta colgaba de bisagras nuevas. Kaya estaba de pie, el rostro cubierto de sudor seco, la trenza salpicada de tierra. Se quitó los guantes con calma, sacudió las manos y esperó en silencio su reacción. Bo inspeccionó el trabajo con atención y asintió. Ella le devolvió el gesto. Las palabras de elogio sobraban. En ese mundo, el respeto no se expresaba con halagos, sino con hechos. Por las noches, cuando el calor agobiante cedía como una manta de plomo sobre la llanura, se sentaban bajo el alero. Bo encendía un cigarro que casi nunca terminaba. Kaya, mientras tanto, afilaba su cuchillo con lentitud y firmeza, como si con cada pasada no solo aguzara la hoja, sino también algo de su pasado. Una de esas noches, sin mirarlo, dijo: mi abuelo nunca habría permitido que me trataran así. Bo no respondió, pero sintió cómo se le tensaba el pecho. Ya entendía que aquella historia no era de justicia, sino de traición cometida por quienes llevaban su mismo nombre. Kaya, cuando era niña, él me decía que el honor es lo último que uno puede perder, dijo ella, sonriendo, aunque en su sonrisa no había alegría. Pensaba que lo había perdido todo, pero ahora veo que justamente eso es lo que conservé. Bo tiró la colilla al suelo, la aplastó con la bota y fijó la vista en el horizonte. El honor es lo único que los muertos se llevan sin sentir su peso, dijo al fin. Kaya lo miró. Por primera vez en días lo vio de verdad, no como al hombre que la salvó y como a un extraño de un rancho abandonado, sino como a alguien que entendía lo que significaba vivir habiendo perdido todo. Esa noche, al entrar en la casa, Kaya dejó su cuchillo sobre la mesa. Lo colocó con la hoja hacia sí, una señal tribal sutil de que no lo necesitaría, al menos dentro de esas paredes. Bo no lo tomó, solo lo apartó un poco, no para aceptarlo, sino para hacer espacio. El espacio entre ellos no era una promesa, era aire, era aliento, era algo que ambos, sin decir una palabra, empezaban a reconocer como suyo. Al día siguiente trabajaron como siempre, como si nada hubiera cambiado, pero algo sí había cambiado.
La rutina ya no era solo un refugio, era una elección consciente. Y en los pequeños detalles, un gesto, una pausa, una herramienta ofrecida, se filtraba una verdad. Ya no estaban solos. Aún no eran aliados, mucho menos amantes, pero eran dos personas que, por primera vez en mucho tiempo, no tenían que fingir ser otros. Borradoc lo notó primero. No fueron gritos ni disparos. No hubo cabalgatas precipitadas. Fue algo más sutil. La huella de un caballo donde antes solo había tierra intacta. No era profunda ni fresca, pero era clara. Se agachó, pasó los dedos por la marca y luego la cubrió con arena, como quien oculta a medias un secreto. No le dijo nada a Calla, pero esa noche el viento cambió. Ya no olía a polvo, estiércol o sudor de la tierra. Olía a humo, a fogata encendida lejos, demasiado lejos para un campamento de cazadores, pero demasiado cerca para no inquietar. Calla lo sintió antes de que él hablara. Estaba en el porche, mirando fijamente la línea lejana de árboles que marcaba el límite de las tierras de Bo. Su cuerpo se tensó como un arco. La mirada se le endureció, apenas le subía y bajaba el pecho. Sí, lo saben, dijo con voz baja. Bo no preguntó qué, solo respondió: sí. El silencio se prolongó hasta que el sol rozó las cimas de las colinas. Entonces aparecieron 3 jinetes apaches, sin pintura de guerra, sin lanzas en alto, pero con esa quietud peligrosa que no necesita armas para imponerse. Se detuvieron justo al otro lado de la cerca, lo bastante cerca para ejercer presión, pero sin provocar. El que iba adelante desmontó. Su voz era seca, sin ira, sin prisa, como si la verdad supiera a hierro viejo. ¿Está aquí la mujer que fue marcada? Bo no alcanzó a responder. Calla bajó los escalones con paso firme. La herida ya no la hacía cojear. Se colocó a su lado, no detrás de él. Miró de frente. Estoy aquí. Uno de los jinetes, alto y de rostro impasible, fijó la vista en Bo. En sus ojos no había ira, solo esa fría indiferencia de quien cumple una orden que no le pertenece. Ella fue castigada, dijo. Tú cortaste la trampa. Eso es interferir con nuestra ley. Bo habló con calma, pero su voz era afilada. Corté lo que nunca debió atrapar a un ser humano. El viento silbaba entre las tablas tambaleantes de la cerca. Nadie se movía. El apache guardó silencio unos segundos. Luego bajó la mirada, no en sumisión, sino en cálculo. Cuando volvió a hablar, su tono era más cortante. No dejarán esto así, no todos. Luego volvió a montar
sin añadir amenaza ni despedida. Sex 2.0. Los tres jinetes dieron media vuelta y desaparecieron en las sombras ante trote lento. Aquella noche, Bo y Kaya no durmieron. Bo cavó pequeñas trincheras tras el granero, escondió herramientas y disimuló las huellas. Kaya colocó sacos de harina contra las ventanas, llenó recipientes de agua y aseguró las puertas desde dentro. Nadie dio órdenes. Cada uno sabía lo que hacía el otro, como si hubieran ensayado una escena que sabían inevitable. Pero cerca de la medianoche, de nuevo sonó el golpeteo de cascos, esta vez por el camino que venía de la ciudad. Dos hombres a caballo. Uno llevaba una linterna apagada, el otro una estrella metálica brillante en el pecho. «Agente federal», anunció uno al detenerse junto a la cerca. «Se nos informó que ustedes están dando refugio a una apache castigada por su propio pueblo». Borradoc no se inmutó. Kaya estaba detrás de él, con la mano sobre la empuñadura de su cuchillo. El agente inspeccionó los alrededores y tomó nota en su cuaderno. «La ley no nos protegerá en esto, Borradoc. Volveremos». Se alejaron sin añadir palabra. Cuando sus figuras se perdieron en la oscuridad, la granja se sumió en un silencio espeso, como si la noche misma hubiera contenido el aliento. «Kaya», susurró Bo, rompiendo ese silencio. «Si quieren detenerse, aún tienen tiempo». Bo miró su tierra, la casa vieja, el granero reparado, la cerca que apenas contenía el mundo exterior. Sabía que, desde ese momento, cada paso suyo estaría bajo vigilancia. «No», respondió ella. En ese instante, Bo comprendió. A partir de ahora, cada día de calma sería solo un aplazamiento, y el precio por ello no tardaría en llegar. Aparecieron cuando el sol aún estaba alto, proyectando sombras cortas y nítidas sobre la tierra. No eran los tres jinetes de antes. Esta vez eran casi 20 apaches, en silencio. Formaron un semicírculo frente a la cerca del rancho. No llevaban pintura de guerra, ni blandían rifles o lanzas, pero su presencia ordenada, paciente e inmóvil, ejercía más presión que cualquier amenaza. En el centro del semicírculo, sobre un caballo negro como la pez, estaba Hawken, el actual jefe del pueblo. Erguido como una lanza clavada en la tierra, vestía cuero curtido, adornado con cuentas blancas y finos huesos que pendían de su pecho, recordando la sangre que representaba. Bo salió al porche sin armas. Se detuvo en el umbral sin decir palabra. Kaya lo siguió un instante después. Tampoco llevaba cuchillo ni temor. Las piernas, que alguna vez fueron atrapadas y marcadas por metal, ahora sostenían su cuerpo sin temblar, sin pedir permiso.
El jefe fue el primero en hablar. ¿Cortaste la trampa del clan? Bo asintió. Lo hice. ¿Ocultaste a quién fue castigada según la ley? Lo hice. No hubo excusas, no hubo explicaciones, solo la verdad desnuda, como la tierra roja bajo sus pies. Lo hice. Algunos guerreros fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas. Hauken volvió su rostro hacia Kaya. Nieta del muerto, dijo sin ternura, fuiste perdonada en nombre de su honor y rechazaste el lugar que se te ofreció. Kaya alzó el mentón. No soy lo que ofrecen. Las palabras cayeron como una piedra en un pozo seco. Entre los jinetes corrió un murmullo, no de ira, sino de duda. Entonces Bo habló, con voz baja, sin alzarla. No la castigaron por una falta, la usaron para que los muertos murieran de nuevo. Hauken lo miró con ojos afilados. ¿Qué sabes tú de los muertos? Nada, pero sé reconocer cuando alguien usa la ley para aplastar al débil. Uno de los ancianos, sentado en la retaguardia, avanzó medio paso con su caballo. Era Redmos, viejo guerrero que combatió junto al abuelo de Kaya. En su cuello colgaba un fragmento de hueso, desgastado por el tiempo. Esta muchacha, dijo, mirando a Kaya a los ojos, fue criada por él, y él nunca colgó a mujeres para enseñarles a callar. El silencio ahora era distinto, más denso, más peligroso. Hauken miró a su alrededor y vio lo que no esperaba. Vacilación, incomodidad, culpa en ojos que hasta hace poco lo seguían sin cuestionar. Entonces, en la distancia, se oyó el crujido de ruedas y el golpeteo de cascos. 2 jinetes más se acercaban por el camino. Llevaban faroles y estrellas relucientes en el pecho. Agentes federales, dijo uno. Borradok, se le sospecha de albergar a una apache, castigada según la ley tribal. Nadie se movió. Hauken miró a los federales, luego a Kaya, y por primera vez dudó. Nosotros decidiremos, dijo al fin, no el hombre blanco. Los agentes miraron los rostros severos, la tierra sagrada, y comprendieron. Allí, la ley que portaban no tenía peso. Uno anotó algo, el otro escupió al suelo. Luego se fueron, sin arrestar a nadie. Bo quedó entre 2 mundos. No pertenecía a ninguno, pero entendía una cosa con claridad. Cuando arrastran el nombre de los muertos por la tierra, nadie sale indemne. Nadie. Hauken permanecía inmóvil en su caballo, apretando los dientes y observando su alrededor. Lo que vio no era desobediencia, sino algo más peligroso. Un silencio lleno de juicio. Los guerreros que antes inclinaban la cabeza ante sus órdenes, ahora evitaban mirarlo. El poder
aún no se le escapaba, pero ya no lo sostenía con ambas manos. Entonces Redmos, el viejo guerrero con el hueso del abuelo de Calla colgando de su cuello, volvió a hablar. No miró al jefe, sino a ella. Tu abuelo, dijo con voz suave pero firme, murió a caballo, defendiendo la frontera norte. No dejó hijos, pero dejó algo más importante, su honor. Redmos se volvió hacia los demás, y hoy ese honor fue atrapado en una trampa y arrojado al barro frente a todos nosotros. Las palabras golpearon como un martillo sobre un yunque. Varios guerreros murmuraron, esta vez no con duda, sino con vergüenza. Calla no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Estaba erguida, con antigua herida oculta bajo la ropa. La cicatriz no la había quebrado. La injusticia no la había silenciado. Su sola presencia hablaba por ella. Bo observaba desde el porche. Comprendía la profundidad de lo que ocurría. No era una rebelión ni una guerra, sino algo mucho más profundo. Un momento de ruptura dentro del pueblo, cuando el pasado se negaba a permanecer enterrado. Hawken apretaba las riendas hasta que los nudillos se le volvieron blancos. Intentó recuperar el control. La ley, dijo entre dientes, sigue siendo ley. Uno de los ancianos avanzó su caballo. Su voz sonó como una sentencia. La ley muere cuando los muertos le dan la espalda. La frase, como un relámpago seco, impactó a todos. Un joven jinete asintió en aprobación. Otros lo imitaron. El murmullo se convirtió en un susurro de rebelión. Ya no eran solo hombres cuestionando la autoridad del jefe. Eran hombres que recordaban. Hawken bajó la mirada, no por su misión, sino por la repentina certeza de su derrota. Volvió a mirar a Calla. Su voz ahora era seca, despojada de ornamentos. La muchacha fue víctima de un error. El pueblo se equivocó. Nadie aplaudió, nadie celebró, porque en el oeste, cuando se corrige una injusticia, no hay victoria, solo otro tipo de carga. Se volvió hacia Bo. Salvaste a quien no debía ser castigado según las leyes antiguas. Estás protegido. Bo no respondió. Sabía que toda protección tiene su precio. Otro anciano dijo con calma, el pueblo se pondrá de su lado, y a ti, hombre blanco, nadie podrá tocarte por esto. A pocos metros, los agentes federales seguían allí, sin cruzar la frontera invisible del territorio apache. Se miraron. Uno cerró su cuaderno. El otro escupió de nuevo. Entendían lo que significaba. El viejo pacto acababa de resucitar. Pero Hawken aún no había terminado. Se volvió por última vez hacia Bo. Ya no serás invisible. Bo sostuvo su mirada. Nunca quise serlo. Entonces el semicírculo comenzó a disolverse.
sin palabras, sin despedidas. Se alejaron con la dignidad de quienes reconocen sus errores, pero aún tienen el valor de corregirlos. Cuando el último caballo desapareció en el polvo del camino, Calla exhaló. No era alivio, sino agotamiento. Bo contempló su tierra, la casa vieja, el granero reparado, la cerca que apenas contenía el mundo exterior. Sabía que a partir de ahora, cada paso suyo estaría bajo vigilancia. Calla, susurró casi sin fuerzas. Han regresado por mí. Bo negó con la cabeza. No, han regresado porque ya no podían soportar que los muertos los miraran. Y en el oeste, esa clase de victoria nunca es gratis. 3 días después, tras el estruendo de cascos, palabras secas y decisiones que cambiaban generaciones, el rancho de Borradoc volvió a la calma. Pero no era la misma calma. Ya no era aquella en la que los grillos eran lo único que rompía la noche. Era una calma nueva, más densa, cargada con el peso de lo que ya no podía deshacerse. Una calma observada. La lluvia caía con mesura, como si también supiera que ahora todo se había ralentizado. No era tormenta ni aguacero, sino una llovizna constante que empapaba la tierra agrietada. Bo salió al porche sin sombrero ni abrigo, dejando que las gotas le calaran la camisa. No se movía. Calla lo siguió minutos después. Ya no arrastraba la pierna, aunque la marca del hierro aún estaba allí, apenas visible, como una sombra en la piel. Se detuvo a su lado, sin tocarlo, sin mirarlo. Solo estaba. No volverán, dijo, mirando al horizonte. Al menos, no para colgarme. Bo asintió, sin decir palabra. El agua seguía cayendo. Ese mismo día, otros comenzaron a llegar, no con armas ni banderas, sino de uno en uno. Guerreros apaches ancianos, mujeres con cestas, jóvenes con cicatrices antiguas. Algunos traían pieles, otros sal y hierbas secas. Hablaban poco, algunos nada, pero todos cruzaban la cerca sin pedir permiso. Intercambiaban, dejaban cosas, pedían agua, se sentaban a descansar y luego se iban, tan silenciosos como habían llegado. Bo no puso carteles ni abrió ningún negocio, solo dejaba la puerta entreabierta. Quien sabía, sabía. Los agentes federales también volvieron. Esta vez no desmontaron. Se quedaron afuera, junto al camino. Uno anotaba en su cuaderno. El otro miró largo rato la casa, como quien calcula el viento antes de disparar. No dijeron nada, pero sus ojos lo decían todo. El nombre de Borradoc ya no era invisible. Aquella noche, Calla y él
Compartieron pan sin mesa entre ellos. Bo encendió un cigarro y lo dejó consumirse entre sus dedos. ¿Lo lamentas?, preguntó Kaya. La pregunta flotó en el aire como el humo. Bo miró la brasa roja del cigarro y respondió con voz lenta: hay cosas que si uno las lamentara, jamás habría llegado hasta aquí. Kaya comprendió. No era una frase para ganar una discusión, sino la respuesta que dan solo quienes han elegido con todo lo que tienen y están dispuestos a cargar con ello. Ya no hablaron del futuro, no era necesario. El amanecer siguiente los encontró trabajando. Kaya reforzaba la estructura del granero. Bo cavaba una zanja para desviar el agua que bajaba de las colinas. Cuando el viento sopló fuerte esa noche, juntos aseguraron el techo, sin discutir, sin mirar al cielo. Sus movimientos eran sincronizados, sin necesidad de palabras. Esa misma noche, Kaya dejó su pequeño cuchillo sobre la mesa. La hoja, perfectamente afilada, brillaba a la luz tenue. Lo colocó con tanta delicadeza como si ofreciera algo que ya no necesitaba tener siempre a mano. Aquí, dijo, ya no lo necesito. Bo no lo tomó, solo lo apartó, no para devolverlo, sino para liberar espacio. Era un espacio libre de miedo, deudas y promesas incumplidas. Un lugar donde ambos podían respirar. Para entonces, el rancho ya no era solo un refugio. Se había transformado en algo más. Aún no era del todo un hogar, pero se acercaba. El verano cedía terreno, trayendo no tanto frío como un cambio en la luz. La tierra ya no olía a polvo, sino a humedad. En el aire flotaba el aroma de la madera hinchada y el cuero viejo, olores de cosas que permanecen para siempre. Borradok, sin necesidad aparente, construyó un pequeño cobertizo para caballos junto al granero. Lo hizo porque podía, porque por primera vez en muchos años el rancho parecía tener estabilidad. Kaya lo ayudaba, no con palabras, sino con hechos, clavos, martillo y paciencia inagotable. Los visitantes apaches seguían llegando, ahora sobre todo jóvenes. Algunos pasaban la noche en los bordes de la propiedad. Dejaban ofrendas modestas, una piedra pulida, un manojo de salvia, una cuerda hábilmente trenzada. Nadie daba explicaciones, pero todo tenía sentido. Algunos traían noticias. Houken ya no representaba a todo el pueblo. Redmos presidía ahora los consejos, y su voz, aunque debilitada por los años, pesaba más que una lanza en alto. La paz que llegó no era perfecta,
en el oeste nunca lo es, pero iba tomando forma. Por otro lado, los agentes también regresaban. Se detenían al otro lado de la cerca, en silencio, observando, tomando notas, esperando. Bo los miraba desde el porche. Ya no les temía, pero tampoco ignoraba su presencia. Sabía que la ley no olvida cuando no puede castigar. Kaya mostraba una firmeza inquebrantable. Trabajaba cada día como si nada estuviera decidido, como si cada clavo, cada piedra, cada remiendo pudiera ser el último o el primero. Una tarde, recogiendo leña en la larga sombra del granero, Kaya dijo: si me quedo, no será porque no tenga a dónde ir. Bo no respondió de inmediato. Dejó cuidadosamente la herramienta en el suelo, se limpió las manos en los pantalones y la miró a los ojos. Y si te vas, no será porque no fueras bienvenida aquí. Kaya asintió. No se dijo más. Así trabajaban. Lo que tenía valor verdadero no necesitaba explicaciones. Todo se hacía por sí mismo. Той же ночью они ужинали, сидя на земле на старом одеяле, будто это была роскошь, достойная королей. Кая приготовила рагу из вяленого мяса, лука и специй, которые подарила ей старая пачка в обмен на семена. Бо попробовал ложку, впервые за несколько дней улыбнулся и сказал: «На вкус, как дорога». Она рассмеялась, тихо, но искренне. Луна уже поднялась высоко, круглая и полная. Ранчо казалось иным, не потому что изменилось, а потому что впервые за долгое время на него смотрели новые глаза. Кая откинулась на спину у сарая, положив руки за голову. Прохладный ветерок нежно играл ее распущенными волосами. «Как думаешь, это продлится?» — спросила она. Бо смотрел на забор, на дорогу, где всегда поднималась пыль от чего-то приближающегося. «Ничто не длится вечно», — ответил он. «Но иногда то, что построено с истинной решимостью, переживает больше, чем одна человеческая жизнь». Кая закрыла глаза. Той ночью ей не снились кровь или капканы. Ей снились крепкие столбы, чистая вода и ритмичный стук молотка, отбивающий пульс дня. На следующее утро, еще до первого кофе, появился еще один молодой апач. Он принес сумку с корнями и охотничий нож, завернутый в ткань. Кая узнала его. Он был из ее племени, но не из ее клана. Они обменялись несколькими словами. Когда юноша ушел, Кая посмотрела на горизонт, вошла в дом, положила сумку на стол и спокойно произнесла: «Придут еще». Бо не стал спрашивать, придут ли они с оружием или с пустыми руками. Он просто сказал: «Пусть приходят». На Диком Западе этого было достаточно. Осень наступила без предупреждения, как и все важное на Западе. Утро приносило сухой, легкий ветерок, пахнущий корой, жареным зерном и древесиной, срубленной несколько недель назад. Ранчо Бородока все еще стояло. Оно не стало сильнее, но стало более пожившим. У него появились новые трещины, импровизированные ремонты и ощущение, что оно выдержало больше,
чем любая карта могла бы рассказать. Кая ходила босиком между свежевспаханными бороздами. Ее лодыжка, та, что когда-то была искалечена жестоким железом, теперь была крепкой. Она носила юбку, засученную до колен, руки, покрытые землей, и глаза, ясные, как чистое небо после бури. Племя больше не искало ее, но они приходили. Время от времени какой-нибудь молодой апач подходил. Иногда, чтобы научиться сеять, иногда, чтобы обменять травы на гвозди, а иногда просто, чтобы посидеть под навесом и послушать постоянный стук молотка Бо. На ранчо больше не спрашивали, почему приходят люди. Калитка открывалась, и точка. Федералы перестали приходить. Возможно, потому что поняли, мир продолжает вращаться без их вмешательства. А может, потому что осознали, что не в силах нести бремя того, что им непостижимо. Люди нередко обнаруживают, что им приходится жить с тем, что остается за пределами их понимания. Однажды вечером Кая вернулась в дом. Бо в этот момент затачивал лезвие ножа, которое она оставила несколько недель назад. Это не было недоверием, это было глубокое уважение. Закончив, он аккуратно положил нож на стол и подвинул его к ней. «Зачем ты его точишь, если я говорила, что он мне больше не нужен?» — спросила она с легкой полуулыбкой. Бо поднял взгляд, потому что даже то, что мы перестали использовать, заслуживает оставаться острым и готовым к работе, на случай, если однажды в нем снова возникнет нужда. Это заставило Каю задуматься. После этого они не обменялись ни словом. Их общение часто строилось именно так, на недосказанных фразах и взглядах, оставляющих простор для размышлений. Той ночью, как и множество раз до этого, они сидели на крыльце. Луна величественно висела в вышине, а поле вокруг простиралось в безмятежном спокойствии. Издалека доносилось пение койота, не как угроза, а как неотъемлемая часть мира. Кая тихо произнесла: «И, возможно, это уже и есть дом». Бо не ответил сразу, потом сказал: «Возможно, так оно и было с того момента, как кто-то принял решение не бежать». Они оба прекрасно понимали хрупкость мира, невозможность стереть прошлое и то, что люди, отмеченные особыми знаками или несущие племенные законы, не всегда склонны к забвению. Но они знали и другое. Они сознательно решили не отворачиваться от этого. Они выбрали остаться. Они выбрали строить. И на бескрайних просторах Запада этого было более чем достаточно. Времена года будут неизбежно сменять друг друга. Мир продолжит свое вечное вращение. Но этот небольшой клочок земли, этот открытый забор, этот стол, на котором между ними больше не лежит нож, этот общий взгляд на закат, никто уже не сможет отнять это у них. На этом история завершается. Или, быть может, нет. Ведь то, что посажено в сухую землю, не всегда прорастает быстро. Но если оно пускает глубокие корни, оно способно поддерживать целые поколения. А вы? Испытывали ли вы когда-нибудь чувство, что правильный путь не всегда оказывается самым легким? Принимали ли вы решение остаться там, где все обстоятельства настойчиво говорили вам уйти? Возможно, именно здесь начинается ваша собственная история с Запада.